pues vamos a comenzar la charla. Mi nombre es Juan Daniel Serrano y pues junto a la compañía de Manuel Alejandro Medina vamos a hacer el día de hoy la charla de Ripasa versus Alvarado y vamos a incluir también distintas escalas diagnósticas para lo que es la apendicitis aguda y vamos a mirar cómo se encuentra actualmente pues la literatura respecto a este tema, ¿no? Yo soy estudiante de octavo semestre actualmente y Alejandro es ya interno mayor, entonces pues vamos a dar comienzo a la charla. Entonces, pues el contenido de la charla va a estar dividido pues en estos 5 segmentos en el cual pues tenemos qué es la apendicitis, es un resumen rapidito, cómo se va a diagnosticar este tipo de patología y vamos a hablar de las escalas de Alvarado y otras escalas que se tienen pues actualmente en la literatura, de la escala de Ripasa y cuál es mejor de estas escalas. Entonces vamos a ir hablando de esto. Entonces, primero que nada, pues, ¿qué es la apendicitis? Entonces, pues primero que ya sabemos que pues la apendicitis es una inflamación del apéndice y es la urgencia quirúrgica abdominal más común en el mundo con un riesgo mayor en hombres que en mujeres. Este es la principal causa de abdomen agudo a nivel mundial. La clínica de esta patología pues va a iniciar con un dolor en el epigastrio de manera difusa, que luego se va a ir a lo que es el punto de McBurney y va a generar signos de irritación peritoneal. Es la clínica. Hay que recalcar de que la clínica puede variar, dado, por ejemplo, de que sea una paciente embarazada o que pues tenga otras comorbilidades que hagan cambiar un poquito la clínica, pero esta clínica es la que encontramos en la mayoría de los casos. Estos signos de irritación peritoneal, ¿cuáles incluyen? Y los que más sensibilidad y especificidad tienen, con los que nos vamos a guiar para llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, primero que nada, tenemos lo que es el signo de Bloomberg, que muchos lo conocerán como el signo de rebote, y que pues es el dolor en en la fosa ilíaca derecha. Y normalmente cuando nosotros sacamos la presión que generamos cuando estamos haciendo la palpación, eso va a generar un dolor en el paciente. O también el signo de Rovsing, que va a ser el dolor de la fosa ilíaca izquierda, presente pues en estos cuadros de apendicitis. Entonces, ¿cómo se va a diagnosticar? Primero que nada, tenemos que tener muy en cuenta los que acá pues son residentes, los que son cirujanos, se van a guiar muchísimo por lo que es la clínica, dado que pues es bastante específica. No es patoneumónica, pero sí es bastante indicativa. Entonces, para diagnosticarla, pues tenemos métodos radiológicos. En Colombia, pues actualmente, debido a costos y todo eso, pues se prefiere utilizar lo que es la ecografía, es muy costo efectiva, nos va a servir pues para múltiples casos un poco más específicos. Esto no genera tanta radiación al paciente y pues está más disponible en los distintos centros de salud, ¿no? En cuanto al TAC, se ha demostrado que el TAC tiene una mejor sensibilidad y especificidad para diagnosticar la apendicitis, pero pues como sabemos es mucho más costoso, generamos más radiación al paciente, pero esta nos sirve más, por ejemplo, en los pacientes que tienen bastante panículo adiposo, entonces se prefiere el TAC en este tipo de pacientes porque la ecografía pues va a estar ahí, la imagen toda distorsionada debido pues al tejido graso del paciente. Las escalas diagnósticas entonces con las que contamos en la actualidad, entonces las que más se utilizan son la de Alvarado, que es la que inclusive refiere la literatura hacia los estudiantes, que inclusive esta imagen que ustedes pueden ver a la izquierda es acá de la Schwartz, que yo creo que acá comenzamos estudiando lo que es cirugía con este libro. Entonces, pues la clasificación de Alvarado, esta es la escala de Alvarado modificada inclusive, porque le tuvieron que hacer unos ajustes, si no estoy mal, en el 2014, para que pues esta pudiera mejorar en cuanto a sus criterios diagnósticos. Sí es muy importante recalcar de que pues, es una escala que es latinoamericana y pues es algo que ha funcionado, pero entonces miremos qué trae esta escala. Entonces tenemos como datos el dolor migratorio, la fosa ilíaca derecha, anorexia en el paciente, náusea o vómito, hipersensibilidad dolorosa en la fosa ilíaca derecha, el signo de rebote en la fosa ilíaca derecha, que podemos conocer también como signo de Bloomberg, una fiebre mayor a 36.3 grados centígrados, una leucocitosis mayor o igual a 10 por 10 a la 9 células por litro en campo y una neutrofilia. Ya vamos entonces a mirar si hay una baja probabilidad
de apendicitis, si se van a necesitar entonces que consideremos imágenes como ya mencionamos la ecografía o el TAC, y esto si ya tiene una alta probabilidad de apendicitis y pues ya es necesario remitirlo a cirugía. Entonces, si la escala pues es esto menor a 3, vamos a tener una baja probabilidad de apendicitis. Si es esto de 4 a 6, hay que pensar en imágenes según esta escala. Y si es mayor o igual a 7, ya prácticamente podemos hablar de que ahí hay una apendicitis aguda, ¿no? También tenemos la escala de Eir, o conocida como la Appendicitis Inflammatory Response Score, que en este caso va a mirar que los pacientes, por ejemplo, tengan vómito, el dolor en la fosa ilíaca derecha, si tienen defensa abdominal, y dependiendo de esto, pues nos va a dar más puntos. Esta creo que ahorita es la escala preferida por la mayoría de residentes, y pues la gente que ha estado más actualizada ya no utilizan casi la de Alvarado. Y tenemos también que entonces la defensa abdominal pues se va a ver en leve, moderada o severa. Y dependiendo de eso, el paciente pues va a ir sumando puntos para pues el diagnóstico del apendicitis. También que tenga, en este caso se toma una temperatura un poco mayor, 38.5 grados, si hay una neutrofilia, de cuánto la tenemos, si tenemos una leucocitosis, de cuánto la tenemos, y en este caso si tenemos una proteína C reactiva. Ya dependiendo si tenemos de 0 a 4 puntos, hay una baja probabilidad de que el paciente tenga apendicitis, de 5 a 8 la probabilidad es media y de 9 a 12 la probabilidad de apendicitis es bastante alta. Entonces, se encontró en un estudio de México de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí compararon estas, inclusive 5 escalas. Lo que pasa es que estas son las principales que mencionaron, que son la Ripasa, la EIR y la de Alvarado. Entonces, como encontramos, la que mejor sensibilidad tuvo en estos estudios es la escala de Ripasa, y con un valor positivo predictivo bastante bueno, que es del 83.3%, y una predicción diagnóstica también que es bastante considerable, la cual fue del 82.5%. Hay que recalcar también de que el estudio pues necesita un poquito más de fuerza dado a la población de los pacientes, que fueron estos 100 pacientes. Esto se debe a que, por ejemplo, la escala Ripasa pues necesita el uranálisis y todo eso, entonces es un poco más difícil conseguir pues estos pacientes. La mayoría que están acá pues sabrán de que hay que ser costo efectivos en cuanto en el momento de diagnosticar, entonces no podemos estar pidiéndole pruebas a cada rato a los pacientes. La escala de AIR se obtuvo que una sensibilidad menor del 81.9%, pero un valor predictivo positivo del 96.5%. Y una predicción diagnóstica del 83%, no varió tanto con respecto a la de Ripasa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la escala de Erie? ¿Por qué en este momento es la más preferida? Como sabemos actualmente, las escalas tanto de Ripasa como de Alvarado han mostrado en los estudios una especificidad bastante baja, por no decir que es prácticamente insignificativa. Y esta escala es la que mejor especificidad ha mostrado. Yo creo que acá todos los que han utilizado dicha escala eh, pueden, o sea, tienen como un mejor concepto de ella, dado por eso. Y la de Alvarado, que pues es la de toda la vida, mostró una sensibilidad del 88% y un valor predictivo positivo del 82%, con una precisión diagnóstica del 82%. Bueno, doctores, buenas tardes. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de la escala de Ripasa, que es otro de los ítems que vamos a tocar el día de hoy, ¿listo? Entonces, para iniciar, quiero que tengan en cuenta, siguiente por favor, que la escala de Ripasa es una escala relativamente reciente. Que es relativamente reciente, el estudio está publicado desde el 2010. Es una cohorte de aproximadamente 400 pacientes que cursan con apendicitis aguda, que fueron seguidos en el hospital que precisamente es la causa del nombre de la escala, es el Hospital Royal Eastern Pennsylvania and Exchange, también llamado como el Hospital Ripas, entonces en Alabama y Asia. Siguiente, por favor. Es un hospital que queda al sur de Asia, cerquita de Indonesia, bien al norte de Australia. Creo que tengamos esto en cuenta para analizar más adelante porque uno de sus principales detractores es la población. Y claramente pues se podría pensar que la población que maneja este hospital es una población muy particular, principalmente lo que sería asiática y oriental. Siguiente, por favor. Sin embargo, el profesor Chong decidió realizar este estudio con base a un problema que ellos tenían, y era que la escala de Alvarado y la escala de Alvarado modificada, ambas, se estaban quedando un poco cortas a la hora de diagnosticar o clasificar los pacientes sanos y enfermos en cuanto a apendicitis aguda. Entonces, con base en este problema que ellos presentaron en su hospital, decidieron crear una nueva escala, se dieron la tarea de seguir estos 400 pacientes
y a cada uno caracterizar y sacar los principales 15 ítems o top que podrían darles o aportarles algún valor pronóstico a estos pacientes. A cada uno de ellos, según sus análisis estadísticos, anterior, por favor, le asignaron un puntaje dependiendo en qué tanta probabilidad generaba o añadida al paciente. Entonces, el primer top que encontraron era el género. Se dieron cuenta que los pacientes masculinos tienen más riesgo que los pacientes femeninos, un corte de edad menor y superior a 40 años, que los pacientes tengan dolor en fosa ilíaca derecha, una característica migratoria de este dolor, que los pacientes estén anoréxicos, que presenten náuseas, vómitos, y en la historia natural de la enfermedad dividen la duración de los síntomas menores o superiores a 48 horas. Vieron que había hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha, defensa abdominal, también el signo de Bloomberg, signo de Robson, que si vemos la defensa abdominal y el signo de Robson son los dos tópicos que más aportan al score, cada uno aporta 2 puntos y no necesariamente basándose en el análisis estadístico, sino en un consenso de cirujanos del hospital como tal, que se dieron cuenta que eran de los signos un poco más específicos que podían ayudar a enfocar esta patología. Entonces, por consenso como tal fue que se le dio mucho más valor al signo de Robson y a la defensa abdominal. También vemos que tienen en cuenta el paciente que tiene fiebre, ya veremos los cortes más adelante, pacientes con alto conteo de glóbulos blancos y ellos incluyen dentro de sus parámetros analíticos un uroanálisis negativo. ¿Qué es un uroanálisis negativo para ellos? Un parcial de orina que no presente ni sangre, que no presente neutrófilos ni ningún tipo de bacteria. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que el hospital como tal también recibe muchos pacientes diferentes a la población local que ellos manejan. Por lo tanto, dentro de sus análisis estadísticos se dieron cuenta que podrían sumar un nuevo valor al hecho de que el paciente fuera externo a la población inicial. Entonces vemos que el hecho de ser foráneo como tal a la población inicial se le añade un punto. Es decir, que si vamos a usar esta escala en otro lado diferente a Asia, por decirlo así, todos los pacientes comienzan con un punto de entrada. Entonces, siguiente, por favor. Después de los análisis estadísticos se dieron cuenta que el punto óptimo para un balance entre sensibilidad y especificidad que se podía lograr en esta curva ROC era de 7.5 puntos en la escala. Es una escala de 15 parámetros, puntaje máximo obtenible 16 puntos. Y sabemos que entonces el estudio original nos dice que a partir de 7.5 puntos que nos dé el paciente ya hay una especificidad del 88% y una especificidad del 67%. De todos modos, el valor predictivo positivo es de hasta del 93%. Ellos terminan en definitiva el estudio original para presentar la escala como tal con la frase que tenemos aquí en pantalla, que es que se está realizando una evaluación prospectiva de un nuevo sistema de puntuación del apendicitis denominado puntuación RIPASA. Con eso termina el estudio, apadrinan la escala, le ponen un nombre específico como tal y la presentan. La presentan dividida así, como unos datos del paciente, unos síntomas del paciente, signos y laboratorios. Recordemos que el estudio original nos habla de 7.5 puntos, sin embargo, a partir de la presentación, pues varios estudios han intentado tal vez darle también un carácter un poco más laxo de cómo podría interpretarse esta escala. Por eso vemos como la tabla que tenemos presente, que algunos estudios o algunos libros hablan de que menos de 5 puntos podríamos tomarlo como probable, de 5 a 7 puntos una baja probabilidad y de 7.5 a 11.5 una alta probabilidad. Quiero que tengan en cuenta que como tal el estudio original solo nos dio un punto de corte de 7.5. Lo demás ahí está no tan estadísticamente comprobado e incluso se han dado la tarea de tal vez sugerir ciertas conductas médicas dependiendo de la puntuación. Menos de 5 puntos, un paciente con una patología de apéndice agudo improbable, sugieren tal vez dejarlo en observación, de 1 a 2 horas posterior de que el paciente esté en observación, repetirle la escala y tomar nuevas conductas dependiendo con la nueva puntuación. Si la escala no aumenta, se descarta el diagnóstico. De 5 a 7 puntos es una baja probabilidad, pero no nos hace pensar en tal vez ya en descartarla, sino que nos podemos optar en tal vez una ultrasonografía abdominal para esclarecer un poco el diagnóstico. Y de 7.5 a 11.5 puntos, ante una alta probabilidad, ya podemos tal vez solicitar una valoración por cirugía general y pues solicitar pruebas adicionales de extensión. Ya mayor a 12 puntos, vemos que prácticamente es un cuadro muy claro de apendicitis y puede ser de una vez llevado a cirugía o pues a consideración del cirujano. Siguiente, por favor.
quiero que les presente dónde fue el hospital original donde se llevó a cabo el estudio, porque sus principales detractores dicen eso, que la población como tal original del estudio es una población muy selectiva. Sabemos son asiáticos, personas del Medio Oeste, y esa es una de sus debilidades, que su población es específicamente local. Otra cosa que vemos es que ellos añaden un score a un parcial de orina normal, y nosotros por lo general en nuestro medio no es que se use muy frecuente un parcial de orina ante ausencia de síntomas irritativos urinarios en los pacientes. Si el paciente viene con un cuadro, dolor en fosa ilíaca derecho, si es hombre, es muy poco probable que se le mande un parcial de orina para descartar alguna patología urológica. Y por último, que puede ser una gran ventaja y como también una gran debilidad, es que la escala como tal usa 6 puntos que corresponden a la exploración física. ¿Qué lado sería el bueno aquí? Que es una escala que nos da, o sea, gran aporte estadístico con simplemente examen físico, es decir, no necesitamos tal vez muchos laboratorios o ayuda diagnóstica especializada en caso de algún rural lejano o dificultad los accesos de exámenes médicos, pero donde hay factor humano siempre hay factor error. Entonces, claramente para alguien que tenga el signo Rossi un poco dudoso, no saber si ponerlo, si restarle o sumarle los 2 puntos, entonces tiene un factor ahí examinador dependiente, que también hace sospechar un poco que pueda la escala flaquear un poco en este aspecto. Siguiente, por favor. Entonces, a los 2 años de esta escala haber sido presentada en el sureste asiático, sale la revista de gastroenterología de México y dice que empezó a seguir los pacientes a los 2 años de publicado el estudio, desde el 2012, lo siguieron por alrededor de 4 años, publican en el 2017 ese artículo evaluando de verdad si la escala RIPASA es lo suficientemente sensible y específica para usarla como diagnóstico comparado con la Alvarado modificada. Siguiente, por favor. Entonces, el profesor Díaz en el Hospital de Puebla recoge sus pacientes, hace sus análisis, presenta la tabla que tenemos aquí, donde vemos una sensibilidad mejor que la ripasa, la especificidad sigue siendo mejor en Alvarado modificada y unos valores predictivos positivos y negativos no tan diferentes entre una y la otra, y concluye su estudio diciendo que en la presente investigación no se probó diferencia estadísticamente significativa que sustente tal vez su aplicación de manera rutinaria. Este artículo fue drásticamente rechazado porque juzga tempranamente esta escala, es decir, solo usó 74 pacientes que calculando el poder estadístico necesario tal vez para dar una conclusión así de acelerada es muy pobre. Entonces, con solo 74 pacientes, la ripasa de por sí ya estaba presentando una sensibilidad muy alta de casi 15% más que el alvarado modificado. Recordemos que estas escalas son escalas de abordaje inicial que usa un médico por lo general general en el servicio de urgencias. ¿Qué es lo diferente aquí? Que como son escalas de abordaje inicial, lo que nos interesa es que tenga una sensibilidad alta, un valor predictivo positivo alto o por lo menos un área bajo la curva ROC alta, de la que hablaremos más adelante. ¿Por qué? Porque todos estos score de entrada es mejor que nos den muy pocos falsos negativos. Es mejor captar los que están verdaderamente enfermos y tal vez más adelante descartarle las patologías, que tal vez que el que está realmente enfermo se vaya del servicio. Siguiente, por favor. Entonces, a raíz de este estudio y la controversia empezaron a salir muchos más estudios en todo el mundo. A nivel asiático también salió uno donde decía que efectivamente Ripasa era mucho mejor que Alvarado, pero que tenía poca especificidad, entonces que no se podía usar. Siguiente, por favor. Luego sale otros estudios que dice que sí, que definitivamente ripasa, pero que no es lo suficientemente como para que olviden Alvarado, que usen ambas. Siguiente, por favor. Hasta que la cirugía española y dice que ellos sí recomiendan el uso en España de la escala ripasa, que les va mucho mejor a los pacientes usando la escala ripasa con relación a la escala Alvarado. Siguiente, por favor. Incluso en el 2016 salió uno de estos estudios que es de los más citados cuando hablamos de ripasa, en que la ripasa es una escala que es totalmente sensible y específica para usar como método de score inicial en pacientes con apendicitis aguda que sean de población occidental, que es uno de los principales problemas que había, que eran orientales. Entonces recordemos que la población inicial de Ripasa fue orientales, pero pues comparado con la población inicial de Alvarado, que eran pacientes embarazadas, no es que difieran mucho en una de estas debilidades.
Y por último, siguiente, por favor, sale el gran consenso que definitivamente nos lleva a tomar una decisión. El International Journal of Surgery en 2018 realiza el metaanálisis más grande registrado de 21 estudios aleatorizados de ensayos que hacen la diferencia de Ripasa versus Alvarado con una muestra aproximadamente de 2.161 pacientes y tras muchos análisis se publican en el 2018 las cuatro conclusiones que eran las que estábamos buscando hace mucho tiempo. Siguiente, por favor. Doctores, las cuatro conclusiones, después de todos sus análisis estadísticos, que pues no es el caso analizarlo ahorita, son estas. Uno, la prueba Ripasa sí tiene mayor sensibilidad que la prueba Alvarado, véase por donde se vea. Ellos mencionan en su metaanálisis que de por sí el factor de que no sean pacientes asiáticos o locales como su población original ya está cubierto desde el estudio original cuando se le añade un valor extra al hecho de que el paciente sea extranjero. Recordemos que el hecho de que el paciente sea extranjero ya le da un punto. Entonces, un hombre sano en Colombia ya empieza con un punto del género y con un punto de extranjería, es decir, con 2 puntos. Esa parte de valor ya está cubierta. Entonces, antes que se decía que no se podía usar y demás por eso, no, ellos ya la rechazaron en el 2018. Que sí está claro que la prueba Alvarado sigue siendo más específica que la prueba Ripasa. Eso sí está claro y todos los estudios han mostrado eso. Tercero, la prueba Ripasa presenta mayor área bajo la curva ROC que la prueba de Alvarado. ¿Qué es lo importante de la curva ROC? Que el área bajo la curva significa la capacidad de un test de distinguir entre los que son pacientes sanos y los que son pacientes enfermos, que es lo que uno necesita de abordaje inicial, una alta sensibilidad, una alta capacidad diagnóstica, poder captar a los verdaderamente enfermos, no importa que vaya uno que otro coladito ahí falso positivo, porque eso se descartará más adelante, y es mejor a que tal vez alguien enfermo realmente se le dé alta en el servicio. Y por último, pues la Ripasa sigue teniendo un radio de diagnóstico más alto también que la prueba Alvarado, o sea, de los 3 puntos, en lo único que le gana como tal al Alvarado es en la especificidad. Siguiente, por favor. Entonces, doctores, al fin de cuentas, ¿cuál es el mejor o cuál de las dos escalas es la triunfadora? El Consenso Americano de Cirujanos, siguiente por favor, no nos da todavía una nota de, oigan, dejen de usar Alvarado, empiecen a usar Ripasa o empiecen a usar Arce, nos dice, las tres escalas están completamente avalados para su uso en urgencias, para ser usadas como escala de diagnóstico, para tal vez ayudar a definir conductas para el médico general en el ámbito de urgencias, pero pues si me preguntan personalmente, toda la literatura que ha salido desde el 2010 que se presentó esta escala ha sido, ya sea despacio o rápido, llevado hacia que Ripasa es mucho mejor, mucho más sensible, una capacidad diagnóstica mucho más alta, distingue los sanos de los enfermos mucho mejor, tiene un gran componente semiológico y pues personalmente pienso que Ripasa está todavía en fase de estudios. Muchos estudios han salido desde el 2012, principalmente después de que la revista Gastroenterología de México publicó su artículo, pero en todos y en cada uno de ellos siempre han mostrado o mayor efectividad o no inferioridad. Nunca ha sido peor que Alvarado. Siempre ha sido mejor o igual. Entonces, pues prácticamente y con base en el beneficio de la duda, aunque ya los estudios lo hayan demostrado, yo pues diría que Repasa sigue teniendo así como su punta en cuanto a comandar la parte de la mejor aplicabilidad de diagnóstica. Claramente, si estamos en un servicio de urgencia que tiene cirugía, que puede tener una valoración por un cirujano en menos de 10, 15 minutos porque está ahí mismo en el servicio, pues claramente la experticia del cirujano es mucho mejor. Pero de todos modos, como médico general, es una gran opción de abordaje y una buena herramienta sería usar el uso de Repasa. No sé si tal vez alguien tenga una pregunta o comentario respecto a lo que hemos hablado con el doctor Juan Daniel o quiera preguntar algo o aportar algo. Bueno, entonces ya no sé si alguien vaya a preguntar por el chat o quiere abrir el micrófono, pero entonces sí, dejar de enseñanza entonces para todos de que la palabra final es la del cirujano. Si el cirujano decide operar, es lo que pues, se va a Ujú. presentar. Ah, bueno, acá el doctor Juan Pablo tiene la mano levantada. Bueno, buena tarde a todos.
Interesante la charla, estoy conectado todo el tiempo. Me queda decirles, bueno, probablemente del grupo que voy conectado soy la persona con mayor experiencia. Importante, yo he tenido ya una charla con el grupo de ustedes, tal vez hace unas 3 o 4 semanas, y lo importante es el enfoque clínico en el paciente con dolor abdominal. Importante, doctores, hacer el diagnóstico. O sea, el paciente con dolor abdominal, y desafortunadamente seguimos, a pesar de, como dicen, de los avances tecnológicos que tenemos y los avances clínicos que tenemos, encontramos todavía muchos pacientes que desafortunadamente son devueltos de los servicios de urgencias a los cuales administran analgesia o les colocan analgesia y ante la no presencia de pronto de leucocitosis o una indagación clínica adecuada, el paciente desafortunadamente es descartado y regresa a las urgencias en unas condiciones bastante más deterioradas en su condición de salud. Yo creo que la enseñanza que dejan todas estas escalas, yo creo que las 3 escalas que en este momento están disponibles, Ripasa, Alvarado y la EIR, ¿sí? Cuando se revisan en metaanálisis, lo importante es tratar de establecer a qué paciente clínicamente no se le debe descartar del servicio de urgencias. Yo pienso que siempre estar enfocado, yo siempre le digo a todos los estudiantes que rotan conmigo, es que lo importante en dolor abdominal es tratar de hacer diagnóstico, no dar manejos sintomáticos en estos pacientes. Entonces, me parece muy interesante. Yo pienso que, y siempre he pensado que ni la Alvarado, ni la EIR, ni la escala de Ripasa sean mejor la una que la otra. Tienen algunas muestras una mayor sensibilidad o especificidad, como nos mostraban Manuel y Juan Daniel, en relación a estos procesos. Pero importante, doctores, más que dar manejo sintomático en los pacientes, es hacer diagnóstico. Y considerar temas como el uso de la ecografía y ojo, siempre como se les dije en una charla anterior a ustedes, en el caso de la ecografía, por ejemplo, en un paciente obeso no es un elemento diagnóstico adecuado en estos pacientes y tenemos ya como un último recurso diagnóstico la tomografía en los pacientes con patologías inflamatorias del apéndice secal. Hay un tema que pronto me llama la atención y que no lo veo en las escalas, es la presencia del ROPS. Yo siempre a veces les digo a los estudiantes que rotan con nosotros, le digo, aunque no es muy frecuente, es decir, no es muy sencillo, específico. Cuando uno encuentra un paciente con ROPSIN positivo, casi que a la fija usted encuentra ese paciente con apendicitis aguda. Es como un adicional que uno tiene desde el punto de vista clínico. Y felicitaciones a todos y a todos por estar en la tarde de hoy a sacar el tiempo para estos temas muy importantes en la parte clínica. Yo sé que es un tiempo, a veces un día de descanso, pero importante estar en este tipo de actividades y reuniones, entonces no me queda más que felicitarles. Y muchas gracias por dejarme participar ahí unos segunditos. Gracias. Sí, doctor. Listo, gracias, doctor. Listo, sí, ya entonces concluimos esta charla. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Como pues ya se mencionó, no es un día que ya comenzando Semana Santa es de pronto para algunos esto complicado asistir, pero entonces se les agradece mucho a todos por su tiempo y la grabación la estaremos subiendo al canal de YouTube para que pues estén pendientes. Ahí también están pues las charlas anteriores para que las puedan ir chequeando y estén pendientes entonces de las próximas charlas que vamos a dar. Y nada, un gran abrazo para todos.